El monte Ararat, en las cumbres nevadas del legendario monte Ararat, descansa uno de los escenarios más antiguos y simbólicos de la Biblia. Según el relato del Génesis, fue en estas montañas de Ararat donde el arca de Noé finalmente se posó tras el gran diluvio, marcando un nuevo comienzo para la humanidad. La tradición judeocristiana e islámica ha identificado al imponente Ararat en la actual Turquía oriental como aquel lugar de salvación y promesa. En tiempos bíblicos, esta montaña volcánica de cima perpetuamente nevada habría sido un imponente recordatorio de la fidelidad divina. Allí Noé y su familia contemplaron el primer arco iris como señal del pacto de Dios con la tierra. En la actualidad, el Ararat sigue alzándose majestuoso sobre las llanuras de Anatolia, frontera con Armenia e Irán, inspirando a exploradores y peregrinos. Aunque expediciones enteras han buscado restos del arca entre sus glaciares, el verdadero tesoro que ofrece el Ararat es intangible, la esperanza de nuevos comienzos. Llamado a la acción si esta travesía por los antiguos paisajes bíblicos te conmueve, te invitamos a unirte a nuestra comunidad de historias sagradas. Suscríbete y acompáñanos en más recorridos llenos de fe e historia, para seguir descubriendo juntos las huellas de lo sagrado en nuestro mundo. Continuemos ahora hacia el siguiente destino sagrado en nuestro viaje, Babilonia, Torre de Babel. Nuestra ruta nos lleva al corazón de la antigua Mesopotamia, donde se erigió la mítica ciudad de Babilonia, asociada al orgullo desmedido del hombre en la historia de la Torre de Babel. Como era entonces, según el relato bíblico, tras el diluvio los hombres construyeron en la llanura de Sinar una torre cuya cúspide alcanzara el cielo, buscando hacerse un nombre. Milenios después, Babilonia volvió a brillar como capital de un imperio, la ciudad de Nabucodonosor II, con sus muros colosales y los legendarios jardines colgantes. Dios confundió sus lenguas y dispersó a la humanidad desde allí. En su apogeo, las puertas de Babilonia como la de Istar, de ladrillos vidriados azul cobalto, impresionaban a viajeros y reyes. Como es hoy, las ruinas silenciosas de Babilonia se encuentran en el actual Irak, cerca de la ciudad de Hilla. Quedan en pie secciones de sus murallas y templos, parcialmente reconstruidas en el siglo XX, permitiendo al visitante imaginar la grandeza de la Puerta de los Dioses, significado de su nombre, donde antes resonaba el bullicio de mercados y procesiones al Sigurat de Etemenanki, posible inspiración de la Torre de Babel. Hoy solo hay ladrillos antiguos y leones de piedra custodiando la memoria. Reflexione, Babilonia, símbolo bíblico de la arrogancia humana, yace reducida a polvo. Sus vestigios nos advierten que los imperios terrenales son efímeros. Sin embargo, también nos enseña que la diversidad de lenguas y culturas nacida en Babel forma parte del plan divino. De la confusión inicial surgió la riqueza de pueblos que puebla la tierra. Babilonia hoy es una lección muda de humildad para la humanidad, un eco lejano de aquella voz celestial que dispersó a los hombres para unirlos luego en la pluralidad. El monte Sinaí. Atravesamos ahora desiertos de arena y roca hasta llegar al solemne monte Sinaí, el monte de Moisés y la zarza ardiente, donde la tierra tocó el cielo. En tiempos bíblicos, este pico, también llamado Horeb, fue envuelto en nube, fuego y trompetas cuando Dios descendió para entregar a Moisés las tablas de la ley. Imaginar la escena eriza la piel. Al pie del monte, el pueblo de Israel acampado siente la tierra temblar mientras Moisés asciende entre relámpagos para encontrarse con Yahvé. La cima del Sinaí representa la alianza y la santidad, un lugar donde un simple pastor se quitó las sandalias ante la presencia divina. Hoy, la tradición sitúa ese monte sagrado en la península egipcia del Sinaí, en la cumbre conocida localmente como Jebel Musa, montaña de Moisés. Al amanecer, peregrinos de todo el mundo culminan la ardua ascensión nocturna para contemplar la salida del sol desde la cumbre, orando donde, según creen Dios habló. A los pies del monte descansa el antiguo monasterio de Santa Catalina, del siglo VI, que se alza cerca del lugar de la zarza ardiente. Allí, monjes custodios y visitantes veneran raíces vivas de fe entre muros de piedra. El monte Sinaí actual es un remanso de silencio en mitad de un paisaje árido e imponente. Reflexione, este lugar nos invita a la introspección,
Así como Moisés recibió los 10 mandamientos en la soledad del monte, cada uno de nosotros puede buscar en el silencio de las alturas la voz de lo sagrado. El Sinaí nos recuerda que las leyes eternas, amor, justicia, fidelidad se proclamaron en la cima de una montaña desierta, lejos del ruido del mundo. Allí Dios se reveló no a reyes en palacios, sino a un hombre humilde en el desierto, enseñándonos que lo divino suele hablar en la sencillez y el recogimiento. Parte 4 Jericó. Descendemos ahora a un valle fértil junto al río Jordán, donde brota un oasis milenario, Jericó, conocida como la ciudad de las palmeras. Como era en la Biblia, Jericó aparece en el libro de Josué como la primera ciudad de la tierra prometida conquistada por los israelitas. Al séptimo día, al son de trompetas y gritos de júbilo, las inexpugnables murallas de Jericó cayeron milagrosamente por el poder de Dios. El pueblo, recién cruzado el Jordán, marchó en silencio alrededor de sus muros durante 7 días. Aquella urbe cananea, provista de gruesos muros de adobe, representaba un obstáculo enorme para un pueblo de nómadas, pero nada es imposible para la fe. Tras la caída de Jericó, la Biblia la describe incendiada y maldita, permaneciendo en ruinas por siglos. ¿Qué encontramos hoy? Los arqueólogos han identificado el montículo de Tel Sultán, a las afueras de la Jericó moderna, como el sitio de la antigua ciudad. Allí se han desenterrado restos de murallas derrumbadas de más de 3.500 años de antigüedad, cuya destrucción algunos atribuyen a un terremoto repentino. En este yacimiento, declarado Patrimonio Mundial, recientemente se aprecian capas de ciudades superpuestas. Jericó presume de ser la ciudad habitada más antigua del mundo, con evidencia de asentamientos sucesivos que se remontan a 11.000 años atrás. Reflexione, Jericó nos habla de la fe y la obediencia. Sus muros cayeron no por espada, sino por la confianza en una promesa divina. Entre piedras polvorientas y restos de torres, crecen aún palmeras y brota agua de manantiales, testigos de la abundancia que hizo de Jericó un vergel en medio del desierto. A poca distancia, la Jericó moderna florece bajo el sol de Cisjordania, habitada continuamente desde tiempos inmemoriales. Hoy sus ruinas silenciosas nos recuerdan que las fortalezas levantadas por el hombre, físicas o espirituales, pueden venirse abajo ante el poder de Dios y la perseverancia de quienes confían. Jericó, la ciudad fragante, permanece como símbolo de victoria lograda con fe y no con fuerza. Jerusalén. Pocos nombres evocan tanta reverencia y emoción como Jerusalén, la ciudad santa por excelencia, epicentro de la fe bíblica. Como era en tiempos bíblicos, Jerusalén aparece primero como Salem, ciudad del rey sacerdote Melquisedec, y luego como Jebús cananea conquistada por el rey David para convertirla en la capital de Israel. Su hijo Salomón edificó allí el primer templo, una maravilla de cedro y oro donde reposaba el arca de la alianza, el corazón espiritual del pueblo. Siglos de historia sagrada se entretejieron en sus calles de piedra, profetas predicando en sus puertas, peregrinos cantando salmos en sus subidas, y finalmente Jesús caminando por sus patios, enseñando en el templo y derramando lágrimas por la ciudad que no reconoció el tiempo de su visitación. Jerusalén conoció glorias y tragedias. Fue destruida por los babilonios, siglo VI alto. Calle, reconstruida y embellecida bajo Herodes en el siglo I, solo para ver el templo. Arrasado de nuevo por los romanos en el año 70 d. Calle, la Jerusalén de hoy, es una ciudad vibrante y compleja, donde lo antiguo y lo moderno conviven en un mosaico único. Sigue siendo considerada una de las ciudades más sagradas del mundo, venerada por judíos, cristianos y musulmanes. En su centro amurallado, la explanada del templo, donde una vez estuvo el Sancta Sanctorum de Salomón, está coronada hoy por la cúpula de la roca, el brillante santuario islámico dorado que resplandece bajo el sol. A sus pies se congregan diariamente fieles judíos ante el muro occidental, el Muro de las Lamentaciones, último vestigio del segundo templo, para orar y depositar sus anhelos en pequeñas notas entre las piedras milenarias. Jerusalén moderna se ha expandido más allá de sus murallas otomanas, con barrios variados, mercados bulliciosos y sitios santos en cada rincón.
desde la vía dolorosa que recorre la pasión de Cristo hasta el Monte de los Olivos con sus antiguas tumbas, pasando por la iglesia del Santo Sepulcro que alberga el Calvario y la tumba vacía de Jesús en el barrio cristiano. Reflexión: pisar Jerusalén es adentrarse en un santuario vivo de la humanidad. Cada piedra parece susurrar oraciones antiguas. La ciudad que vio la presencia de Dios en el templo y luego la predicación de Jesús, aún hoy inspira devoción y anhelo de paz. Jerusalén simboliza la alianza de Dios con su pueblo, la esperanza mesiánica y también la unidad en la diversidad, pues congrega a hijos de distintas fes bajo un mismo cielo. Llamado a la acción si hasta aquí te han maravillado estas. Tu apoyo nos permite continuar explorando y contándolas es un recordatorio permanente de la ciudad celestial a la que todos aspiramos. Historias sagradas en piedra y polvo. Te animamos a dejar un me gusta a este video y compartirlo. Huellas de la fe a través del tiempo, para que más personas descubran la belleza escondida en estos lugares antiguos. Parte 6. Belén. Viajamos ahora unos pocos kilómetros al sur de Jerusalén, hasta la pequeña Belén de Judea, cuna de esperanza y humildad. No hallaron posada y tuvieron que guarecerse en un establo. Allí, entre Belén en la Biblia, conocida como la ciudad de David, pues de allí era la familia del rey, Belén pasó a la eternidad al convertirse en escenario del nacimiento de Jesús. En su corazón se alza la Basílica de la Natividad. Construida, el Evangelio de Lucas narra cómo María y José, humildes peregrinos llegados para el censo, heno y animales, vino al mundo el Mesías, bajo la luz de una estrella y la adoración de pastores sencillos. Belén moderna es una ciudad palestina bulliciosa, con mercados, hogares de piedra caliza y una vibrante comunidad local. Aquel pesebre iluminado por la gloria divina contrasta con la modestia absoluta del entorno, un recordatorio de que Dios escogió la más pura humildad para revelarse. Belén hoy sigue siendo una población relativamente pequeña, pero de enorme importancia. ¿Qué lección más poderosa que la del Rey del Universo durmiendo en un comedero de animales? Visitar Belén hoy, ver la mezcla de lo sagrado y lo cotidiano, inspira ternura y asombro. A la gruta de la Natividad y se arrodillan para tocar la estrella de plata en el suelo que marca el punto exacto donde el Verbo se hizo carne. Originalmente en el siglo IV después de Cristo por orden del emperador Constantino, sobre la gruta que la tradición identifica como el lugar del nacimiento de Jesús. Esta basílica, una de las iglesias en uso más antiguas del mundo, aún conserva en su subsuelo la cueva sagrada. Los peregrinos descienden a pocos pasos. También se muestra el sitio del pesebre. Las calles se engalanan cada Navidad, recordando que hace más de 2000 años, en uno de sus rincones humildes, nació la luz del mundo. Reflexione, Belén nos enseña el valor de la humildad y la sencillez. El eco del gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra aún parece resonar en sus colinas. En un mundo a menudo dominado por la pompa y el poder, Belén susurra que las mayores bendiciones nacen en la modestia y el silencio de la noche. Nazaret, desde la cuna de Jesús pasamos a su hogar de juventud, Nazaret, en Galilea. Nazaret en tiempos de Jesús era en el siglo I una aldea pequeña y algo aislada, de la que no se esperaba nada notable, tanto que un discípulo llegó a preguntar, ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Sin embargo, fue allí donde el arcángel Gabriel se apareció a la joven María con el saludo, «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». En la sencillez de una casa nazarena ocurrió la anunciación, el misterio por el cual María concibió a Jesús por obra del Espíritu Santo. Nazaret también fue el pueblo donde Jesús creció, trabajando como carpintero junto a José, y creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia. Años de vida oculta, cotidianos y laboriosos, que santificaron la rutina diaria. Nazaret hoy se ha convertido en una ciudad bulliciosa del norte de Israel, la más grande de la región de Galilea, con población mayoritariamente árabe, musulmana y cristiana. A pesar del cambio, conserva el aura de aquel pueblo galileo donde todo inició en el silencio. Nazaret es hoy un cruce de culturas. Se escuchan las campanas de iglesias y al mismo tiempo el llamado a oración desde las mezquitas.
En el centro de la ciudad moderna se alza la imponente Basílica de la Anunciación, de cúpula blanca cónica, construida sobre los restos de la vivienda que la tradición identifica como la Casa de María. En su interior, una gruta sencilla se venera como el lugar donde María recibió el mensaje angelical. Allí, una inscripción en latín reza: Verbum caro hic factum est. Aquí el verbo se hizo carne, conectando directamente al visitante con el momento de la encarnación. Los mercados callejeros están llenos de voces, especias y colores, mostrando la vitalidad de una ciudad mediooriental contemporánea. Reflexione. Nazaret representa la vida cotidiana santificada. En sus calles estrechas y talleres, Dios habitó en medio de la gente común, sin hacer ruido durante años. Esto nos invita a descubrir lo sagrado en nuestra vida diaria, en el trabajo honesto, en la familia, en el servicio sencillo a los demás. También nos anima en el contexto bíblico. Este lago fue el escenario principal del ministerio público de Jesús. Humildad. Así como Jesús aceptó ser llamado el Nazareno, un título quizá despreciado por algunos contemporáneos, nosotros aprendemos que la verdadera grandeza no necesita provenir de lugares famosos. Nazaret, la pequeña aldea convertida en ciudad, nos recuerda que en lo ordinario puede esconderse el germen de lo extraordinario por la gracia divina. El mar de Galilea. Continuamos nuestro recorrido por Galilea, llegando a un espejo de agua dulce cargado de historia y milagros. El mar de Galilea, también conocido a orillas de este mar, se multiplicaron 5 panes y 2 peces para alimentar a como lago de Tiberíades, o lago Kineret. Es en realidad un lago de unos 20 kilómetros de largo, rodeado de colinas. Sus apacibles orillas vieron a Jesús llamar a pescadores sencillos, Pedro, Andrés, Santiago, Juan para ser sus discípulos, diciéndoles: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. En la costa noroeste se encuentran las ruinas de Cafarnaúm. En sus aguas Jesús calmó tormentas con una sola palabra, caminó sobre las olas en la madrugada hacia sus discípulos y desde una barca predicó Es un entorno natural sencillo, no un gran palacio ni templo, lo que nos recuerda que lo divino se manifiesta también en la naturaleza y la simplicidad. Para muchos peregrinos, navegar por este lago es una experiencia espiritual. Más al norte, en el Monte de las Bienaventuranzas, se rememora el Sermón de la Montaña con una hermosa vista panorámica al lago. Multitudes en la costa, usando la superficie como amplificador natural de su voz. Miles, y tras la resurrección, Jesús mismo preparó desayuno de pescado asado para sus amigos, rehabilitando a Pedro con la triple pregunta: ¿me amas? Ciudades modernas como Tiberíades se han desarrollado en sus márgenes, con hoteles y paseos, pues el lago es también recurso vital, principal reserva de agua dulce de Israel y atractivo turístico. El mar de Galilea hoy conserva gran parte de esa atmósfera serena. Sus aguas, en días tranquilos, son de un azul plateado que refleja el cielo y las montañas cercanas. Ciudad de Jesús, donde se pueden ver restos de la sinagoga donde enseñó y la casa de Pedro. Al atardecer, las barcas de pescadores locales, muy similares a las de hace 2000 años, siguen surcando las aguas, y uno puede imaginar a Jesús dormitando en la popa de una de ellas. Reflexión: el mar de Galilea nos conecta con la cotidianidad de Jesús, con su humanidad cercana. Cada ola que lame la orilla parece susurrar parábolas antiguas. Se reza en silencio, y de pronto la fe de aquellos discípulos atemorizados en la tormenta se hace presente. Así como Jesús calmó las aguas embravecidas, también puede traer paz a los mares agitados de nuestro corazón. Galilea nos enseña la confianza, mantener la mirada en Jesús aun cuando los vientos soplen fuerte, sabiendo que Él siempre tiende su mano para sostenernos sobre las aguas. El Gólgota y la tumba vacía. La penúltima parada nos lleva de vuelta a Jerusalén, al lugar más sagrado para la cristiandad, el Calvario y el Santo Sepulcro. Entonces, hace 2000 años, a las afueras de las murallas occidentales de Jerusalén, había una pequeña colina rocosa con forma de calavera, llamada Gólgota. Era el sitio de las ejecuciones romanas. Allí fue conducido Jesús, cargando su cruz desde la ciudad tras ser condenado. En el Gólgota,
Fuera de la puerta de la ciudad, los evangelios relatan que crucificaron a Jesús entre dos malhechores. El cielo se oscureció y, tras horas de agonía, Jesús exclamó: consumado es, entregando su espíritu. A poca distancia de esa cima, había un huerto con una tumba nueva tallada en la roca, perteneciente a José de Arimatea, donde el cuerpo de Jesús fue depositado apresuradamente al caer la tarde del viernes. Una gran piedra redonda cerró la entrada del sepulcro, y soldados montaron guardia. Ahora, con el paso de los siglos, este lugar de dolor supremo se convirtió en epicentro de fe y victoria. La colina del Gólgota y la tumba de Jesús quedaron dentro de la ciudad a medida que Jerusalén se expandió. La emperatriz Helena, en el siglo IV, identificó correctamente el sitio y mandó erigir una gran iglesia, la Iglesia del Santo Sepulcro. Esta iglesia, también llamada Basílica de la Resurrección, contiene bajo su techo tanto el Gólgota como la tumba vacía de Jesús, según la tradición ininterrumpida desde aquel siglo. Arrodillarse bajo el altar y tocar la roca de la cima del Gólgota a través de un orificio de vidrio, es la roca agrietada que presenció la crucifixión. Hoy el visitante puede ascender a la capilla del Calvario dentro del templo. A pocos metros, bajo la gran cúpula de la basílica, se encuentra el edículo que protege la Santa Tumba, una pequeña capilla de mármol que encierra la cueva donde Jesús yació. La iglesia del Santo Sepulcro, compartida dentro del edículo, una losa de mármol cubre la superficie de la roca original del sepulcro, donde un ángel anunció la resurrección, protegiéndola de la devoción fervorosa de millones de peregrinos. Impresiona pensar que en ese reducido espacio ocurrió el hecho central de la fe cristiana: Jesús resucitó venciendo a la muerte. Por varias denominaciones cristianas, está siempre colmada de fieles de todo el mundo que entre incienso, cirios y rezos, conmemoran la pasión y celebran la victoria pascual. Para el creyente, estar en este lugar es sobrecogedor reflexión. El Gólgota y la tumba vacía nos confrontan con el misterio más grande, el amor llevado hasta el sacrificio y la esperanza de la vida eterna. En el Calvario, la humanidad vio el extremo del dolor y la injusticia, pero también el culmen del perdón. Padre, perdónalos. Y en la madrugada de Pascua, la fría roca del sepulcro se quedó vacía, significando que la muerte no tiene la última palabra. En la narración bíblica Génesis 18:19, estas ciudades de la llanura del Jordán eran prósperas pero notorias por su maldad. Lágrimas silenciosas ruedan al besar la piedra de la unción donde se preparó el cuerpo de Jesús, o al entrar en la tumba sabiendo que no está aquí, pues ha resucitado. El mensaje de este lugar es de esperanza absoluta. Las cruces de nuestra vida pueden convertirse en puerta hacia la luz, y las tumbas en cuna de resurrección. Sodoma y Gomorra, el último te sorprenderá. Concluimos nuestro viaje en un paraje desolado y misterioso al sur del Mar Muerto, donde la tierra guarda memoria de un juicio divino. Las ciudades de Sodoma y Gomorra. Durante siglos se dudó de la historicidad de este relato. Dios reveló a Abraham su plan de destruirlas por causa de la perversión de sus habitantes. Al no hallarse ni siquiera 10 justos en ellas, la sentencia cayó: una lluvia de fuego y azufre arrasó Sodoma, Gomorra y las urbes vecinas. Solo el justo Lot y sus hijas escaparon a salvo, mientras la esposa de Lot, por voltear la mirada nostálgica hacia la ciudad, quedó convertida en una estatua de sal. Aquella llanura fértil, como el jardín del Edén había sido descrita antes, se transformó en un paisaje humeante, impregnado de sal y azufre. Lo sorprendente, evidencias actuales. Sin embargo, recientes excavaciones arqueológicas en un sitio llamado Tal el Hammam, en Jordania, han dejado boquiabiertos a los investigadores. Este lugar, situado al noreste del Mar Muerto, reúne las características geográficas de la Sodoma bíblica. Todo indica que, hacia 1650 a.C. aproximadamente, una
Allí se han descubierto los restos de una ciudad de la Edad del Bronce tardío que fue súbitamente destruida por una catástrofe extraordinaria. Los hallazgos científicos muestran un panorama asombroso. Los ladrillos de adobe de las murallas y casas están fundidos. La cerámica antigua presenta una pátina vidriada por exposición a calor extremo y los fragmentos óseos humanos encontrados aparecen fracturados y calcinados. Una montaña de Salgema en Israel. Los estratos de tierra de esa fecha contienen señales químicas inequívocas de temperaturas altísimas, esférulas de sílice y minerales vaporizados como las que produciría una explosión aérea similar a la de un meteorito. Explosión tremendamente violenta arrasó de inmediato la ciudad y aniquiló toda vida en la zona, dejando la tierra estéril por siglos. Es como si la naturaleza misma hubiera guardado luto por aquel juicio. Estos datos coinciden de forma asombrosa con el relato bíblico de Sodoma. Fuego del cielo podría describir el estallido de un bólido o cometa sobre la región, liberando un calor y una onda devastadora. Incluso la tradición de la mujer de Lot petrificada en sal cobra sentido en la geografía local. En el monte Sodoma existe una columna natural llamada esposa de Lot, una curiosa formación salina que recuerda la figura de una mujer, testigo mudo de lo ocurrido. Reflexión: el destino de Sodoma y Gomorra sigue siendo una advertencia solemne sobre las consecuencias de la corrupción moral. Su historia nos habla de la justicia, pero también de la misericordia, pues Lot fue rescatado. Que hoy la ciencia sugiera evidencias de aquel cataclismo sorprende y sobrecoge, confirmando que la memoria bíblica algo atesoraba de real. Pasear por las orillas del Mar Muerto, en cuyos alrededores muchos ubican aquellas ciudades, es contemplar un paisaje quieto y extraño, aguas densas en las que nada vive, costas blancas de sal, ausencia de pájaros. Sin embargo, incluso aquí hay un mensaje de esperanza. La figura de la esposa de Lot hecha sal nos recuerda que no debemos aferrarnos al mal ni mirar atrás con añoranza a lo que Dios nos llama a dejar. El amanecer sobre el Mar Muerto, con sus destellos rosados, nos habla de nuevas oportunidades tras la destrucción. En Sodoma vemos la santidad de Dios que purifica, pero también vislumbramos que tras la noche más oscura siempre puede llegar un nuevo día, llamado a la acción final. Al concluir este recorrido por 10 lugares de la Biblia, nos queda el corazón lleno de asombro y reflexión. Hemos caminado por cumbres sagradas, desiertos silenciosos, ruinas antiguas y aguas milagrosas. En todos estos sitios, la voz de lo eterno aún resuena. Si te ha inspirado este viaje a través del tiempo y la fe, te invitamos a suscribirte al canal y acompañarnos en futuros videos. Comparte estas historias sagradas con quienes buscan sentido y esperanza, porque conocer nuestro pasado espiritual ilumina nuestro presente. Gracias por recorrer con nosotros estos senderos bíblicos. Que la enseñanza de cada lugar visitado siga guiando tus pasos. Hasta la próxima aventura de historias sagradas, y que la paz te acompañe siempre.